Hola, me llamo Emily. Tengo 33 años. Si estás escuchando esto, significa que finalmente he encontrado el valor para compartir mi historia. Sin vergüenza, sin miedo, sin excusas, solo la verdad. Soy viuda, madre y una mujer que vivió un infierno, oculto tras puertas cerradas. Cuando mi esposo, Mateo, murió en un accidente automovilístico, me quedé con nuestro hijo de 5 años y su madre. La mujer a la que todos llamaban Ángel. Leía las escrituras, horneaba para los vecinos, hablaba de amor. Pero detrás de la máscara, trabajaba en silencio para borrarme como madre, para poder quedarse con mi hijo. Esa noche, estaba en la ducha. 10 minutos antes, le había enviado un mensaje a Mateo para que comprara leche. Nunca respondió. A las 2:13 de la mañana, sonó el timbre. Abrí la puerta en bata, con el pelo mojado, y me encontré con 2 policías. La mujer sostenía un sombrero. El hombre me entregó un aviso doblado. Lo supe antes de que dijeran una palabra. Los días siguientes se difuminaron. El funeral. Las condolencias. La gente repitiendo, la voluntad de Dios, y, un plan divino. No podía comer, no podía dormir, no podía mirar a mi hijo sin ahogarme en la culpa. No había salvado a su padre. No pude salvarlo a él. Nuestros ahorros desaparecieron rápidamente. De baja por maternidad, con las facturas acumulándose, perdí nuestro apartamento. Fue entonces cuando apareció Judith, mi suegra. Una viuda devota, admirada en la iglesia. Creó una organización benéfica en nombre de Mateo y dio discursos sobre la fe y la familia. Para todos los demás, era la gracia personificada. Se acercó a nosotros, nos ofreció su casa y nos prometió que Alan y yo éramos ahora su familia. Que Dios quería que estuviéramos juntos. Y yo la creí. Los primeros días casi se sintieron tranquilos. Judith cargaba a Alan, cocinaba y rezaba con él antes de acostarse. Con su voz firme y su compostura regia, interpretaba a la perfección el papel de santa afligida. Incluso me dijo que se veía reflejada en mí, que por el bien de Alan, nos necesitábamos mutuamente. Y entonces aparecieron las grietas. Aún no has limpiado la cocina. Esa blusa es demasiado escotada, eres viuda. Alan lloró anoche. Debe significar que no se siente seguro contigo. Esta no es la vida que mi hijo hubiera querido. La máscara se cayó. Apagaba el wifi por la noche, diciendo que era para que pasara más tiempo con Dios. Me obligaba a cambiarme de ropa delante de sus amigos, alegando que no era digna de la memoria de Mateo. Le susurraba a Alan que su papá se decepcionaría si viera cómo actuaba. Pronto empezó a cerrar la puerta con llave cada vez que jugaba con él, dejándome fuera. Me decía a mí mismo que era el dolor, su forma de lidiar con la pérdida. Pero cuando estábamos solos, ella era diferente. Fría. Calculadora. Cruel. Me presionaba en cada punto débil que encontraba, hasta que mi silencio fue el único escudo que me quedaba. Me quedé callado cuando declaró que administraría mi presupuesto por mi propio bien. Cuando escondía mis cosas. Cuando tiraba mis cartas. Cuando dejaba notas diciendo que le había gritado a Alan, aunque solo era yo rogándole que se terminara el brócoli. Luego vinieron las botellas de vino. Yo no bebía, no podía, no mientras estaba de luto, no mientras criaba a un niño. Pero un día aparecieron en mi habitación. Ella las fotografió. Una semana después, vi su publicación en línea. La fe se pone a prueba cuando alguien cercano lucha contra la adicción. Mis amigos dejaron de ponerse en contacto conmigo. La gente de la iglesia apartaba la mirada. Y lo peor de todo, Alan empezó a distanciarse. La abuela dice que quizá tengas que ir al hospital, me susurró una vez. Mi propio hijo me tenía miedo. La cuarta mañana en casa de Judith, me desperté con el olor a canela. Al principio, me pareció agradable, el aroma de los muffins recién hechos, la luz del sol entrando por las vidrieras. Pero el silencio parecía artificial, como el decorado de un hogar perfecto, en el que yo solo era una extra. Entré en la cocina en bata. Judith estaba junto al horno,
con el pelo peinado y el maquillaje perfecto, rociando glaseado de miel como si estuviera montando un espectáculo. «Ya te has despertado», dijo con dulzura, mientras me servía café. «Alan todavía duerme. Necesita descansar. Está muy afectado por la pérdida de su padre. Necesita estabilidad». Era uno de esos momentos en los que sabes que cada palabra es un cebo, aunque aún no veas la trampa. «He tomado una decisión», continuó. «Tú y yo vamos a seguir un horario». Deslizó una hoja de papel por la mesa, casillas cuidadosamente dibujadas, tareas enumeradas, incluso un espacio para mi firma. «Esto no es control», sonrió, levantando la mano como si estuviera en un escenario. «Es solo una forma de evitar el caos. Y el caos es lo peor para un niño que ha perdido a su padre». La miré directamente a los ojos. Sin compasión. Sin pena. Solo con fría determinación. Ya había elegido el camino para los dos. «Está bien», susurré. Necesitaba tiempo. Estaba acorralado, pero aún no derrotado. Los días siguientes se convirtieron en pruebas disfrazadas de amabilidad. «Eso es demasiado ajustado. Las viudas no llevan jeans. Si no puedes levantarte a las 6, ¿cómo vas a ser una buena madre?». Me hizo fregar la cocina hasta que brillara y luego lavó los platos de nuevo delante de mí. «No te culpo», dijo con dulzura, «nunca te enseñaron a ser una buena ama de casa». No dije nada. Alan era mi ancla y mi dolor más profundo. Con solo 5 años, empezó a preguntarle a su abuela si podía abrazarme. El niño que antes se quedaba dormido sobre mi pecho ahora se apartaba de mis manos. «La abuela dice que debo rezar por ti», me susurró una noche. «Porque cuando mamá se pone triste, puede ser peligroso». No lloré. No delante de él. No entonces. Esa noche, desenterré una vieja memoria USB. Por primera vez, escribí en Google, ¿cómo se graban conversaciones sin infringir la ley? Hay cosas que te van invadiendo poco a poco, como el agua que se calienta hasta que te das cuenta de que ya está hirviendo. Primero fue mi teléfono. No es que desapareciera, simplemente, se rompió. Judith apareció con su viejo smartphone en la mano. «Me di cuenta de que tu teléfono se apaga constantemente. Tengo uno de repuesto. Ya está configurado». Configurado. Las aplicaciones de mensajería listas, el Wi-Fi bloqueado con su contraseña, el GPS activo. Me entregó el brillante dispositivo con la sonrisa de alguien que sabe que no vas a rechazarlo. Y yo, tontamente, dije, «gracias». A continuación, mi tarjeta bancaria dejó de funcionar. Judith me lo explicó amablemente, como si me estuviera ayudando. «Ahora mismo no tienes trabajo. Abrí una cuenta conjunta y transferí todo allí. Así es más seguro. Ya no tienes que preocuparte por las facturas. Dios cuida de los obedientes». La nueva tarjeta llevaba su nombre. El mío solo figuraba como usuario autorizado. Supe al instante quién tenía el control. Me convertí en una prisionera en una jaula de oro, almohadas bordadas con versículos de la Biblia, alfombras tan suaves que ocultaban las trampas. Incluso mi diario, el único lugar donde todavía escribía para mí misma, desapareció. «Emily», suspiró Judith cuando le pregunté por él, «debes de haberlo perdido. Es la segunda vez esta semana. Estoy un poco preocupada por ti». Hizo una pausa, deliberadamente. «Quizá deberías ver a alguien. A un profesional. Conozco a una terapeuta cristiana maravillosa. Me ayudó después de perder a mi hijo. Solo una consulta. Por tu seguridad. Y por la seguridad de Alan». Esa palabra, seguridad, cayó como un veredicto. Una noche, entré en la cocina y encontré a Judith con Alan. Ella le sostenía las manitas y le susurraba algo. Él asintió sin decir nada. Cuando entré, me miró y luego apartó la vista. «Estábamos hablando de lo importante que es la honestidad», dijo Judith, sonriendo. «La verdad te hace libre». Se me encogió el pecho. Pero mantuve la boca cerrada. Todavía no. Esa noche, volví el teléfono desconocido contra ella.
lo grabé todo. Archivos ocultos bajo nombres como receta de galletas y horario del jardín de niños. Cada comentario sobre mi inestabilidad, cada mención a la depresión o a no pensar con claridad. En ese momento, no me di cuenta de que esos fragmentos se convertirían en mi escudo. En aquel entonces, solo intentaba sobrevivir al día. Después de otra sesión, con su terapeuta, Judith hizo un anuncio. He decidido que Alan debe dormir en mi habitación algunas noches a la semana. Se asusta cuando hablas en sueños. La taza se me resbaló de la mano y se rompió en el suelo. Fue el primer sonido que rompió el pesado silencio en el que vivíamos. Es mi hijo, dije. Ella sonrió, lenta y fríamente. No, Emily. Es el hijo de mi hijo. ¿Alguna vez has estado en una habitación tan impecable que casi parece peligrosa? Judith tenía una obsesión con los aromas. Lavanda en el baño. Vainilla en la sala. Canela en la cocina. Cada rincón de la casa tenía que oler a calidez y seguridad. Pero para mí, cada fragancia se convertía en una regla. Una orden. Una advertencia. Después del incidente de la taza, lo que ella llamó mi arrebato emocional, comenzó una nueva etapa. El teléfono que me había dado ya no funcionaba con la red móvil. Solo podía conectarme a través de Wi-Fi y solo con su contraseña. No podía hacer llamadas, solo recibir las que ella aprobara. Oh, ha llamado tu amiga Sophie, me dijo una vez. Pero supuse que no querrías hablar en ese momento. Estabas en la ducha. No estaba en la ducha. Estaba allí mismo. Cuando intenté enviarle un mensaje a Sophie desde mi tableta, nunca respondió. Tampoco lo hicieron varios otros. Al poco tiempo, me di cuenta de que me habían eliminado de 2 chats grupales. Judith ya había difundido su historia. Emily está pasando por un momento difícil. Todos rezamos por su salud mental. Necesita paz. Paz era su palabra clave para referirse al silencio. Una de mis antiguas amigas de la universidad, Hannah, intentó ponerse en contacto conmigo directamente. Me dejó un mensaje de voz, pero desapareció antes de que pudiera reproducirlo. Lo único que quedó fue la sombra de una notificación. ¿Borraste mi mensaje?, le pregunté a Judith. Ella ladeó la cabeza y sonrió. Cariño, probablemente lo borraste tú misma. Estas cosas pasan cuando estás desequilibrada. Esa frase, desequilibrada, me cortó como una navaja. A la semana siguiente, intenté aferrarme a la esperanza. Envié un correo electrónico a mi antiguo trabajo en la editorial para preguntar si tenían algún trabajo a distancia a tiempo parcial. 2 días después, recibí su respuesta, cortés pero fría. Agradecemos tu interés, pero no podemos ofrecerte trabajo en este momento. Te deseamos una rápida recuperación. Recuperación. Nunca había dicho que estuviera enferma. Más tarde, mientras cogía una toalla de la habitación de Judith, me fijé en que había dejado abierto su portátil. Mi nombre aparecía en el asunto de un borrador de correo electrónico, recomendación, Emily T., personal. Al leerlo, me quedé paralizada. Había escrito sobre depresión posparto, problemas para sobrellevar la muerte de su esposo, y tendencia al aislamiento. Se lo iba a enviar a mi antiguo empleador, tachándome de inestable. No tuve tiempo de copiarlo, porque ella entró en la habitación. Fingí que estaba rebuscando en el armario. ¿Todo bien?, me preguntó con dulzura. Pareces agotada. Esa noche no comí. Me quedé sentada en silencio. Antes de acostarme, Alan me dio un abrazo. Pero no era el abrazo fuerte y confiado que yo conocía. Era vacilante, casi cauteloso. La abuela dice que solo estás triste porque papá está en el cielo. Pero pronto te curarás. Curada. La palabra en sí misma me pareció una amenaza. Forcé una sonrisa. Mamá también puede mejorar, pero a su manera. Él asintió con la cabeza y corrió directamente a la habitación de Judith. Ella no preguntó nada más. Simplemente lo reclamó. Esa noche, hice una copia de seguridad de todas mis grabaciones en una memoria USB.
La escondí dentro de la almohada de Alan. Y, por primera vez en meses, conseguí dormir. No porque me sintiera segura, sino porque me estaba preparando para la batalla. A la mañana siguiente, me desperté en silencio. No era el tipo de silencio que tranquiliza, sino el que precede a una tormenta. Alan no estaba en su habitación. Para entonces, eso era casi una rutina. Pero esta vez, la casa estaba vacía. No había chaquetas en los ganchos. No había llaves en el pasillo. Cogí el teléfono de Judith y vi un solo mensaje. Alan y yo estamos en el terapeuta. Hemos decidido que sea algo habitual. No te preocupes, tú misma dijiste que necesitaba más ayuda. Yo nunca había estado de acuerdo con eso. Y lo peor era que no tenía ni idea de a quién lo estaba llevando. Me deslicé por la pared, con las rodillas apretadas contra el pecho. Un pensamiento daba vueltas en mi cabeza: ya no era madre. Solo era una invitada en la vida de otra persona. Me estaban borrando. Unos días más tarde, Judith me enseñó uno de los dibujos de Alan. Ha dibujado una familia, dijo con naturalidad. Aquí estamos él, yo y su papá. ¿Dónde estoy yo? Quizás se le ha olvidado. O quizás sea su subconsciente. Los niños perciben más de lo que creemos. No respondí. Me limité a seguir mirando el dibujo. Era torpe, hecho a lápiz como cualquier boceto infantil. Pero donde debería haber estado yo, solo había un sol. No una madre. Ni siquiera una persona. Solo una decoración de fondo. Esa misma semana, Judith trajo a una invitada a casa, una mujer de mediana edad con una sonrisa ensayada. Esta es Ángela, dijo alegremente. Es psicoterapeuta infantil. Ha venido a ver cómo nos va en nuestro pequeño mundo. Nuestro mundo. Ángela mostró una tarjeta que parecía oficial, aunque la pasó demasiado rápido como para poder leerla. Luego comenzó con sus preguntas, con voz suave y profesional. ¿Te sientes segura? Depende del tiempo. ¿Lloras delante de tu hijo? La miré a los ojos y, por primera vez, me quité la máscara. Lloro cuando extraños entran en mi casa sin permiso y actúan como si me estuvieran investigando. Ángela se quedó callada. Judith esbozó una sonrisa. Últimamente está un poco emocional. Esa noche, encontré una memoria USB en el cajón de la cocina. Estaba vacía. Quizás la habían dejado allí a propósito. Copié todas mis grabaciones en ella y luego la escondí dentro del osito de peluche de Alan. Corté la costura, la metí dentro y la cosí para cerrarla. Ya no vivía. Sobrevivía. Aferrándome a una sola cosa, mi historia. Porque si la historia sigue siendo tuya, tiene poder. 2 semanas después, llegó la advertencia. En una vieja cuenta de redes sociales que casi había olvidado, apareció un mensaje. Tu suegra ya está preparando una demanda. Dice que eres inestable y quiere la custodia de tu hijo. Piensa en cómo demostrarás lo contrario. Estaba firmado, amigo. En ese momento, comprendí una cosa. Ella se estaba preparando para atacar. Y yo no tenía tiempo para dudar. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. El miedo seguía ahí, pero ahora me impulsaba. Empecé por cambiar mi contraseña de iCloud. Luego desenterré la vieja tableta de Mateo y reactivé mi cuenta olvidada. Dentro estaban nuestros viejos mensajes, fotos familiares, videos de Alan, pedazos de mi vida que Judith no había logrado borrar. Por fin, algo que era mío. Volví a hacer una copia de seguridad de mis grabaciones y las dispersé en la nube con nombres inofensivos. Incluso empecé un nuevo diario, escrito a mano, con letra minúscula, dentro de un libro de cocina. Entre las recetas, se encontraba la verdadera historia, humillación, mentiras, la lenta destrucción de mí misma como madre. Esa semana, Judith se volvió más dulce que nunca. Galletas, café, abrazos fingidos para Alan. Todo era teatro. Sabía que era la calma antes de la tormenta. También cambió la forma en que le hablaba. ¿Ves, cariño? La abuela siempre está ahí para ti.
Mamá suele estar cansada. No es culpa suya, es que ahora mismo está débil. Pero siempre puedes contar con la abuela. Y él escuchaba. Porque los niños no analizan, absorben. Empezó a alejarse de mí. No porque hubiera dejado de quererme, sino porque ella le estaba enseñando que el amor significaba otra cosa. El jueves, dejó una carpeta sobre la mesa de la cocina. Es solo una formalidad, dijo mientras se secaba las manos. Una solicitud para la prórroga temporal de mis derechos de tutela. Ya lo recojo del colegio, lo llevo al médico, le compro la ropa. Solo por comodidad. Firma aquí. Dentro había documentos oficiales, formularios reales, sellados con el membrete de un abogado, con espacios en blanco esperando mi firma. No cogí el bolígrafo. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque pienso en el niño. Tú vives en tu propia realidad. No has vuelto al trabajo. Eres inestable. ¿Recuerdas cuando me gritaste en marzo? Tú tiraste cosas en mi habitación, le respondí. Ella se encogió de hombros. Todos perdemos el control a veces. Pero algunas personas se arrepienten. Otras graban voces, esconden memorias USB en juguetes. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? Se me revolvió el estómago. Ella lo sabía. Al menos parte de ello. Esa noche no pude dormir. Adam estaba con ella y yo me senté en mi habitación agarrando unas tijeras. No como arma, solo para sentir que aún tenía algún tipo de poder. Por la mañana, había tomado una decisión. Necesitaba un abogado, costara lo que costara. Me puse en contacto con Hannah, mi antigua compañera de trabajo, el único vínculo que Judith no había conseguido romper. Quedamos en encontrarnos en un parque, fingiendo que era solo una coincidencia. Al día siguiente, le dije a Judith que iba a hacer la compra. Estupendo, dijo con una sonrisa. Vuelve antes de las 4. Angela y yo tenemos invitados. Ella quiere volver a hablar con Alan. Tiene preguntas sobre tu enfoque de la disciplina. Era un código. Estaba preparando su historia, un terapeuta, testigos, su versión de las pruebas. Cuando por fin vi a Hannah, parecía un fantasma. Pero llevé todo conmigo, la memoria USB, las notas impresas, las fotos de las botellas de vino colocadas allí y el dibujo de Alan, aquel en el que yo no existía. Hannah escuchó en silencio. Por fin, dijo. Sé quién puede echarle un vistazo a esto. Pero necesitas un abogado. Y tienes que salir de esa casa, Emily. Si no, perderás a tu hijo. No respondí de inmediato. Porque, en el fondo, ya sabía que lo había perdido casi todo. Pero a él no. Todavía no. Solía odiar las paredes delgadas. En nuestra antigua casa con Mateo, él podía oír todas las llamadas que hacía desde la cocina. Pero en la casa de Judith, esas paredes se convirtieron en mi aliado. Una noche, tumbada en la cama, escuché sus voces a través del yeso. La voz de Alan, suave e insegura. ¿Pero por qué no puedo quedarme con mamá? Porque todavía no se encuentra bien, cariño. No siempre piensa con claridad. No queremos que le pase nada malo, ¿verdad?, susurró Judith. Pero ella es buena. Me lee cuentos cuando tú no estás. Se cansa. ¿Recuerdas cómo te gritó cuando no te terminaste las gachas? ¿O cuando se olvidó de recogerte del colegio? Nada de eso era cierto. Me dolía la cabeza. Ella estaba implantando recuerdos falsos, reescribiendo el mundo en el que yo era el monstruo y ella la salvadora. Al día siguiente, por fin rompí mi silencio. Judith, no quiero que Angela vuelva a hablar con Alan sin mí. Es mi hijo. Tengo derecho a estar presente en cualquier conversación sobre su salud mental. Dejó la taza lentamente sobre la mesa y me miró como si tuviera una enfermedad. Emily, estás perturbando nuestra armonía espiritual. Lo hago todo por ti. Por él. ¿Por qué eres tan desagradecida? Porque no soy un objeto. Soy su madre. Y recuerdo cuando me llamaba mamá y no necesitaba permiso para abrazarme. Por primera vez,
Se produjo un silencio real entre nosotras, sin charla sobre café ni versículos de la Biblia. Un silencio que le decía, ahora estaba despierta. 2 días después, Hannah regresó con una abogada, Laura Torres. Baja, dura, con ojos afilados como el acero. Nos reunimos en una pequeña cafetería que Judith odiaba por su espuma de leche barata. Laura revisó todo, las grabaciones, las notas, las fotos. Escuchó las palabras de Judith grabadas en cinta. No puedes irte sin permiso. Tus emociones están lastimando a Alan. Estamos reconsiderando tu derecho a ser madre. Cuando terminó, se recostó en su silla. A simple vista, todo parece cuidado. Ella es cuidadosa con su tapadera. Tenemos que actuar rápido. O ya ha presentado la demanda o lo hará en unos días. ¿Qué hago?, pregunté. Mantente firme. Sigue escribiendo. Documenta todo. Cuando ella haga su jugada, nosotros golpearemos más fuerte. Volví a casa con una nueva determinación. Y en cuanto entré, supe que Judith lo había notado. Su voz era gélida en la puerta. Sé que has visto a un abogado. Eso lo cambia todo. He contactado con los servicios de protección de la infancia. Vendrá la semana que viene para evaluar tu aptitud como madre. Esperaba que me derrumbara. En cambio, sonreí. Perfecto. Justo estaba preparando el material para ellos. Por una vez, no tuvo nada que decir. Esa noche, Alan me susurró en la oscuridad. Mamá, ¿te vas a ir pronto a recibir tratamiento? La abuela dice que sí. Pero yo no quiero que te vayas. Lo abracé con fuerza. No voy a ir a ningún lado, cariño. Pero quizá pronto nos vayamos juntos. ¿Te gustaría? Él asintió con seriedad. Y, por primera vez en meses, susurró. Solo contigo, mamá. Lunes. El día en que apareció Servicios de Protección de la Infancia. La casa parecía un escenario. Cortinas nuevas, galletas recién horneadas, versículos de la Biblia pegados en el refrigerador como accesorios. Judith iba de una habitación a otra hablando de la hospitalidad en el espíritu de Corinto, mientras yo me quedaba allí de pie viendo cómo convertía nuestra vida en una sala de exposición de mentiras. La trabajadora social Castillo, tenía el tipo de cortesía que utilizan las enfermeras en las salas de psiquiatría. Se sentó frente a mí con su formulario y me preguntó con voz monótona. ¿Se ha sentido emocionalmente agotada durante mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajar? ¿Alguna vez ha perdido la noción del tiempo o el control? Judith se sentó a mi lado, sonriendo como una santa en un cuadro. A veces confunde los días, añadió con dulzura. Pero eso es normal después de una pérdida así. Estoy aquí para ayudar. Y Alan está muy unido a mí, ¿verdad, cariño? Alan no respondió. Se limitó a mirar al suelo. Cuando la trabajadora social Castillo pidió ver su habitación, Judith se apresuró a llevarla, dejándome en la cocina. Fue entonces cuando lo vi, sobre la mesa. Mi viejo diario. Abierto por la página en la que había escrito sobre los ataques de pánico después del funeral. Pero ahora estaba marcado, resaltado en amarillo, con notas garabateadas en los márgenes, ejemplos de inestabilidad. Mis propias palabras, convertidas en armas. Lo cerré de golpe justo cuando se oyeron pasos de vuelta. Lo siento, susurró Judith después de que la trabajadora se marchara. Tenía que hacerlo. No me dejas otra opción. No puedo dejar que mi nieto crezca con alguien que no acepta ayuda. Esto no es ayuda, dije. Es control. No. Es amor. Solo que no del tipo al que estás acostumbrada. Al día siguiente, me enteré de que ya se había fijado la primera audiencia de custodia. Las afirmaciones de Judith, que yo era emocionalmente inestable, que mostraba signos de alcoholismo, que descuidaba a mi hijo. Las pruebas del expediente. Fotos de botellas de vino en mi habitación. El testimonio de un vecino que afirmaba haber oído gritos nocturnos y haber visto visitantes extraños. Un informe de Ángela, la supuesta terapeuta infantil neutral,
en el que describía mi distancia y mi comportamiento impredecible. Poco a poco, había ido construyendo una versión distorsionada de mí, un monstruo en su historia. Cuando se lo conté a Laura, no se sorprendió. Lleva años tendiendo esta trampa. La gente como ella siempre tiene planes de respaldo. Pero ahora vamos a contraatacar. Laura contrató a un investigador privado. En 2 días, los encontró, pequeñas cámaras ocultas en la habitación de Alan. Con micrófonos que captaban el sonido. Esto no es solo manipulación, dijo. Es vigilancia. Esa es nuestra clave. Esa noche, finalmente me derrumbé. Por primera vez, no lloré en silencio sobre la almohada o detrás de una puerta cerrada. Me quedé de pie en mi habitación y sollocé, fuerte, temblando, jadeando. Esta vez no era por vergüenza, sino por alivio. Porque ya no era solo mi guerra privada. Ahora era real. Y cuando Alan se deslizó dentro, se sentó a mi lado y me susurró, te oí llorar. No me vas a dejar, ¿verdad? No pude responder con palabras. Solo lo abracé con fuerza, como antes. Como siempre. Por primera vez en meses, mi voz no se había apagado. Me había imaginado el tribunal como algo dramático, gritos, lágrimas, la verdad saliendo a la luz. Pero, en realidad, solo era una sala fría con sillas de plástico, el zumbido rancio del aire acondicionado y montones de papeles que decidían la vida de las personas. No me llamaban madre. Me etiquetaban como la acusada. La jueza, una mujer severa cuyas gafas ocultaban la mitad de su rostro, hojeaba los expedientes como si estuviera leyendo un manual de instrucciones. Judith estaba sentada junto a su abogado, un hombre elegante y refinado que sostenía una carpeta con la inscripción en negrita, oh, Carter, madre inestable. Mi nombre. Rodeado de términos psiquiátricos y mentiras. Empezaron con Angela, la supuesta psicóloga. Me describió como una persona emocionalmente distante, que evitaba las responsabilidades y era incapaz de dar estabilidad a mi hijo. Su hijo se siente más seguro con su abuela, dijo con total indiferencia. Quería gritar. Pero Laura me apretó la mano. Luego, la vecina, la señora Martínez, subió al estrado. La he oído gritar muchas noches. Y he visto a hombres extraños entrando y saliendo de la casa. Muy sospechoso. Los hombres eran un plomero y un repartidor. Recordaba los días exactos. Incluso tenía los recibos. Finalmente, Judith se puso de pie. Su voz temblaba en los momentos justos, y entre sollozos recitaba versículos de la Biblia. Perdí a mi hijo. Mi nieto es todo lo que me queda. Emily lo intenta, pero su inestabilidad es peligrosa. No lo digo por malicia, sino por amor. Quería arrancarle la máscara de la cara. Pero Laura se adelantó. Su señoría, dijo, colocando una memoria USB sobre la mesa, tenemos pruebas. Grabaciones. Fotos. El informe de un investigador privado. Su voz era firme mientras enumeraba. Pruebas de que las botellas de vino fueron colocadas allí. Pruebas de que el vecino describió incidentes cuando Emily ni siquiera estaba en casa. Pruebas de un psicólogo independiente de que el estado mental de Emily era sano. Y mensajes que muestran a Judith diciéndoles a los amigos de Emily que estaba enferma, semanas antes de presentar su demanda. El alguacil recogió la memoria USB. El juez ordenó que se registrara y se revisara. Laura también presentó el informe notarial del investigador. Por primera vez, el juez levantó la vista. Luego, todos nos quedamos en silencio mientras se reproducía una grabación, el susurro de Judith a mi hijo. Tu mamá está cansada. Pronto vivirás conmigo y todo será mejor. La sala del tribunal se quedó en silencio. Cuando la jueza finalmente habló, su voz había cambiado. Emito una orden de restricción temporal que impide a Judith ponerse en contacto con el niño. La custodia sigue siendo de la madre hasta que se dicte una nueva resolución. Sus palabras resonaron como una campana. Salí del tribunal de la mano de Alan. Él no dijo ni una palabra. Solo me agarró con fuerza, como si fuera a desaparecer. En las escaleras del tribunal,
Judith se quedó inmóvil como una estatua. Esto no ha terminado, siseó. Lo recuperaré. Encontraré la manera. No le respondí. Porque, por primera vez, ya no le tenía miedo. Alan y yo nos fuimos. Una nueva ciudad. Un nuevo hogar. Una nueva escuela. Y, por primera vez en años, un silencio que no me aterrorizaba. La mudanza fue discreta. Sin anuncios. Sin despedidas. Sin publicaciones en línea. Simplemente me llevé a Alan, las memorias USB con las pruebas, algunas cosas esenciales, y nos fuimos. Hannah, mi antigua compañera de trabajo, resultó ser más que una simple amiga. Nos encontró un pequeño piso de alquiler a unos 160 kilómetros de distancia. Un barrio tranquilo. Un colegio a solo 2 paradas. Sin caras conocidas. Sin nadie que hiciera preguntas. Sin rastro de Judith. No me llevé nada de aquella casa. Ni un solo hilo. Incluso compré ropa de segunda mano, solo para sentirme libre de su control. Alan empezó primero de primaria. No le daba miedo la escuela en sí, le daba miedo que yo me fuera. ¿No vas a desaparecer, mamá? Me susurró el primer día, agarrándome la mano como si fuera a escapársela. Nunca, le dije. Y, por una vez, lo decía de verdad. Llevaba una mochila nueva y brillante con su nombre. El chico nuevo. Pero esta vez no tenía miedo, porque yo estaba allí. Empecé a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca local. No era mucho, pero era estable. Papel, libros, silencio. Me devolvió la sensación de control. Hannah, con sus contactos en los tribunales, me animó a conseguir una sentencia definitiva. Se acabaron las órdenes temporales. Se acabaron las lagunas legales que Judith podía aprovechar. La audiencia se fijó para un mes después. Otro distrito. Otro juez. Sin público. Solo yo, Laura y Judith, que aparecía rígida por videoconferencia con un nuevo abogado a su lado. Este juez fue minucioso. Revisó no solo los registros de custodia, sino también los resultados de la evaluación psiquiátrica de Judith. El informe describía un síndrome de rescate obsesivo y concluía que ella era un riesgo para el bienestar emocional de Alan. El juez hizo 3 preguntas. ¿Se vigiló al niño sin el consentimiento de la madre? Sí. ¿Se falsificaron las pruebas y se violó la confidencialidad? Sí. ¿Hay motivos suficientes para restringir permanentemente los derechos de custodia de Judith? Por supuesto. Judith lo intentó de nuevo, llorando, suplicando, con la voz temblorosa. Me robó a mi nieto. Solo quería lo mejor para él. Pero esta vez, sus palabras no surtieron efecto. S.R.A. Judith, dijo el juez con tono tranquilo, sus acciones demuestran una manipulación calculada y un daño emocional. La custodia se concede exclusivamente a Emily Carter. Se emite una orden de alejamiento permanente. No lloré. No sonreí. Simplemente salí del juzgado, respiré hondo y, por primera vez en 2 años, no miré atrás. No fue una victoria. Fue libertad. Alan y yo comenzamos a vivir como una verdadera familia. Él limpió su mochila. Dibujó imágenes en las que yo aparecía, ojos, brazos, calidez. Su maestra me dijo que era brillante, abierto, esperanzado. Agradecí en silencio a Dios, no por los milagros, sino por habernos sacado a tiempo. Las tardes se llenaron de cenas sencillas. Sin silencio. Sin miedo. Sin dispositivos ocultos. Solo nosotros. Durante 3 meses, volvió la paz. Y entonces llegó el día. La escuela. Última clase. Llegué 2 minutos tarde. Alan no estaba con los niños que salían del salón. No estaba en el pasillo. No estaba en ninguna parte del edificio. Había desaparecido. Corrí 3 veces alrededor de la escuela, gritando su nombre. Detuve a maestros, niños, incluso al guardia de seguridad, pero todos se limitaron a encogerse de hombros. Se fue un poco antes,
dijo finalmente el guardia. Con una pariente. Una mujer. Tenía una nota que decía que su madre le había pedido que lo recogiera. Mi visión se oscureció. No recuerdo haber marcado el número de emergencias, solo oír mi propia voz quebrada. Tengo una orden judicial. Nadie puede acercarse a él. Nadie. Especialmente ella. La policía llegó en 12 minutos. Los 12 minutos más largos de mi vida. Revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad, un sedán negro con vidrios polarizados. En la pantalla, Alan subiendo al auto. Una mujer con un sombrero de ala ancha, con el rostro oculto. Él no se resistió. La abrazó. Él pensó que era un juego, susurré. Ella lo engañó. Secuestró a mi hijo. Comenzó la búsqueda. La policía interrogó a los taxistas, revisó los listados de alquileres, siguió las cámaras de tráfico. Llamé a todo el mundo, a Hannah, a Laura, incluso al antiguo sacerdote de Judith. Nada. 4 interminables horas después, lo encontraron. Un apartamento en las afueras de una ciudad cercana, alquilado con un nombre falso. Cuando los agentes irrumpieron, Judith estaba sentada en el sofá, leyendo tranquilamente El Principito en voz alta. No se resistió. Solo levantó la vista y dijo, casi con orgullo. Lo salvé. Él pertenece conmigo. Yo soy su hogar. Alan no estaba herido, pero temblaba por todo el cuerpo. En la comisaría, no habló. Solo se aferraba a su osito de peluche como si fuera lo único sólido que le quedaba. Me quedé con él toda la noche, besándole las manos y susurrándole. Estoy aquí. No dejaré que nadie te vuelva a llevar. Al día siguiente, Judith fue enviada a una evaluación psiquiátrica. El veredicto de los doctores fue claro, psicológicamente inestable, con signos de síndrome de rescate obsesivo. Ella cree que su misión es salvar a su nieto, incluso si eso significa infringir la ley, explicó un psiquiatra. No ve los límites. Es peligrosa. La decisión del tribunal fue rápida, hospitalización involuntaria. Un centro cerrado. Sin derecho a salir. Sin contacto. Días después, me senté en un banco fuera de la escuela de Alan, viéndolo jugar. Ahora yo misma lo acompañaba a clase y lo recogía. Le compramos un reloj con localizador. Nunca lo perdía de vista. Empezó a dibujar de nuevo. El último dibujo que me trajo mostraba 2 figuras, él y yo. Y sobre nosotros, un sol. Esta vez no en lugar de mí, sino brillando sobre nosotros. El silencio que nos rodeaba era ahora real. Y era nuestro. Cuando te enfrentas al miedo real, ese que te hiela la sangre y te roba la voz, algo dentro de ti cambia. No salí más valiente. Salí más perspicaz. Más cautelosa. Más fuerte de lo que jamás creí que podría ser. Nos quedamos en ese pueblo. Se acabó huir. Para Alan, la estabilidad lo era todo, la misma escuela, las mismas paredes, la misma mamá. Nada desaparecía. Creamos nuevas tradiciones. Panqueques todos los sábados. Paseos al lago los domingos por la mañana. A veces apenas hablábamos, porque la paz no necesitaba palabras. Una noche, mientras empujaba los chícharos por su plato, preguntó en voz baja. «Mamá, ¿la abuela ya está bien?» La pregunta me dolió, pero no me sorprendió. Estaba enferma, Alan. Y no todo lo que la gente llama amor es bueno. Pero nada de eso fue culpa tuya. ¿Volverá? Lo abracé con fuerza. Por primera vez, no tuve miedo de ser directa. No. Ya no puede llevarte. Estás a salvo. Te lo prometo. Sus ojos, tan parecidos a los de Mateo, parecían más tranquilos de lo que los había visto en años. Semanas más tarde, llegó un sobre. Oficial. De la clínica. Dentro había una nota de sus médicos, estado estable, pero con deterioro de la memoria. La paciente cree que sigue viviendo con su nieto. No se permiten visitas. Se mantiene el aislamiento por su seguridad y la de los demás. No sentí ira.
Solo una tristeza silenciosa. No por ella, sino por la ilusión de que alguna vez hubiéramos podido ser una familia. Empecé a escribir. No como terapia, sino como registro. Cada nota, cada detalle. Con otro nombre, en otra forma, pero siempre verdadero. Un día, recibí una carta de otra mujer. Yo también viví con la suegra perfecta. Gracias por escribir. Ahora sé que no estoy loca. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia no era rara. Mi lucha importaba. No solo para mí, sino para cualquiera que hubiera sido silenciado. Alan ahora se reía más. Iba saltando de camino al colegio, charlaba sobre acampadas, perros, libros que quería leer. Volvía a ser un niño. Y yo volvía a ser su madre. Por completo. Sin condiciones. Sí, sigo sobresaltándome cuando llaman a la puerta de forma inesperada o cuando aparece un número desconocido en mi teléfono. Pero ya no temo romperme. Porque he aprendido esto, siempre hay una salida de las aguas más profundas, especialmente cuando sostienes la mano de aquella persona por la que aprendiste a nadar. Habían pasado 6 meses desde la noche en que encontré a Alan en ese frío departamento, envuelto en una manta, como si fuera parte de una historia que no le correspondía contar. Medio año de silencio. Silencio real. Sin veneno. Sin miedo. Silencio que nos permitía respirar. Ya no hablábamos de la abuela. No hablábamos del juicio. Simplemente vivíamos, un día tras otro. Y entonces llegó otro sobre. Oficial. Marcado con el sello de la clínica. Dentro, una breve nota de su psiquiatra. El estado de la señora M es estable. Se le ha concedido el derecho a enviar una carta a su nieto. Cualquier contacto está sujeto a la aprobación de su tutor legal. La decisión era mía. Me senté con el sobre en las manos durante horas. ¿Debía tirarlo? ¿Guardarlo? ¿Leerlo? ¿Dárselo a Alan? Esa noche, entré en su habitación. Alan, le dije con cuidado, tu abuela te ha escrito una carta. Se quedó paralizado. ¿Quieres leerla? Lo pensó durante un largo rato y luego negó con la cabeza. Puedes leerla si es buena. Pero si dice que debo volver con ella, no te molestes. A la mañana siguiente, la abrí yo sola. Su letra era impecable. Precisa. Como siempre. Alan. Sé que probablemente me odias. Quizás deberías hacerlo. Pero recuerdo cómo te reías cuando leía El niño y el zorro. Recuerdo tus cereales favoritos. ¿Y cómo me llamabas tú, Mimi? No te pido perdón. Solo quiero que sepas que pensaba que te estaba salvando. Pero en realidad, me estaba salvando a mí misma. Si alguna vez quieres escribir, hazlo. Si no, lo entenderé. Lo leí una vez. Luego otra vez. Y supe que no era una carta para un niño. Era una confesión. Quizá lo primero sincero que me había dado nunca. No se la di a Alan. No quería cargarlo con los fantasmas de ella. En cambio, la guardé en una caja y escribí en la parte superior: nunca se la entreguen a un niño sin su consentimiento. Porque nadie volverá a tomar decisiones por él. Ni por mí. Más tarde esa semana, fuimos al lago, nuestro lugar. Alan lanzaba piedras al agua, con el rostro tranquilo a la luz del atardecer. Mamá, ¿nos quedaremos aquí mucho tiempo? Para siempre es suficiente, dije. ¿Podemos no hacer nada hoy? Podemos. Y ese es el mejor plan del mundo. Sonrió, la sonrisa de Mateo. Viva. Real. Sobrevivimos. Y ahora, vivimos.